Bueno, muy buenos días a todos los que nos ven hoy. Hoy tenemos el placer de estar con el doctor Carlos Sánchez Berzaín. Él es director del Inter-American Institute for Democracy. Muy buenos días y muchas gracias por estar hoy con nosotros, doctor Carlos Sánchez. Mucho gusto, Vanessa. Un saludo a usted, a su programa, intermedio, a toda la audiencia tan importante en todas las Américas. Bueno, doctor Carlos Sánchez, yo quiero empezar. Nuestra idea hoy es hablar, para contarle a todos los que nos ven, nuestra idea hoy es hablar de cómo la izquierda se ha ido tomando la justicia, que a mí es un método que de verdad que me causa pánico, porque yo siento que si bien yo lo veo muy claro, hay mucha gente que no se da cuenta. En Colombia, por ejemplo, con todo lo que está pasando con el caso del expresidente Uribe, hay gente que dice, bueno, pero es que ustedes me están diciendo que todos los magistrados de una corte son izquierdistas y por eso están en contra de Uribe. Es decir, hay gente que no cree que esto pueda ser real y lo ve como que nos estamos imaginando cosas. Yo abro esto para entrar con algo concreto, preguntándole qué piensa usted sobre lo que está ocurriendo en Colombia con el caso del expresidente Uribe. Bueno, el tema del juicio que ha llevado a detención domiciliaria al presidente Uribe es un típico caso de manipulación del sistema de justicia con fines políticos. Eso no es un juicio, es un linchamiento. Es un escenario preparado para utilizar el sistema de justicia como un mecanismo de venganza, como un mecanismo de daño político. Y eso se hace obviamente a partir del control de jueces que no cumplen con su tarea, porque los jueces tienen que ser idóneos, tienen que ser imparciales y tienen que ser independientes. Esas son las tres condiciones mínimas para un juzgador y cuando falta alguna de ellas, estamos en una situación que da lugar a resultados que son considerados y que son verdaderos actos de prevaricato. El prevaricato es un delito que consiste en fallar en contra de la ley, en contra de los datos del proceso y en contra de disposición expresa establecida por el sistema jurídico. O sea, un juez prevarica cuando hace algo en contra de la ley, en contra de los procedimientos legales y en contra de la justicia y la razón. Y ese es el caso, lamentablemente, del que es víctima hoy día el presidente Uribe, que agrega un elemento adicional a esta crisis. Y es el elemento de que la democracia, para ser tal, debe tener 5 elementos esenciales, que son el respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales, la vigencia del Estado de Derecho, que quiere decir el respeto de la ley, la división e independencia de poderes y la libertad de organización y la celebración de elecciones libres y limpias. En el caso del presidente Uribe, se están violando 3 de los 5 elementos esenciales, poniendo en crisis todo el sistema democrático de Colombia, porque le están violando los derechos humanos como la presunción de inocencia, como el debido proceso legal que ha sido absolutamente vulnerado, están vulnerando su libertad individual. Se está violando el Estado de Derecho que prácticamente está totalmente golpeado con este caso en Colombia, porque en lugar de la vigencia de la ley estamos viendo la vigencia caprichosa de un grupo de magistrados que por cuestiones políticas o ideológicas desde la justicia hace persecución política en lugar de dar garantía de debido proceso. Y estamos viendo que el tema de la división e independencia de los poderes públicos está también afectado porque vemos una justicia penetrada políticamente cuando esa justicia debería ser independiente. Ahora, en Colombia, yo creo que es muy evidente de qué lado está la justicia, incluso antes de que ocurriera esto con el presidente Uribe, porque cuando sucedió, por ejemplo, lo de Santrich, que para quienes están fuera de Colombia es un cabecilla de las FARC, que fue pedido en extradición por Estados Unidos, las altas cortes en Colombia se pusieron de acuerdo para dejar a este hombre libre, diciendo que no representaba ningún peligro, que el caso de este hombre se podía seguir adelante sin que él estuviera preso. A él no le dieron detención domiciliaria como el presidente Uribe. Evidentemente, Santrich se voló. Entonces,
la misma corte en este caso, que decide que Santrich no es un peligro, decide ahora que el presidente Uribe es un hombre súper peligroso y que tiene que estar en su casa mientras adelanta el juicio, ¿no? Esas altas cortes tomadas de esa manera, con una forma tan evidente, para mí es una especie de tiranía de las cortes, porque es que ya no importa nada en Colombia, lo que importa es lo que digan estas cortes, que ni siquiera tienen vergüenza, porque son capaces de decir que Santrich es un señor súper tranquilo, que no se va a volar y no es un peligro, pero el presidente Uribe sí lo es. ¿Qué piensa usted de esa especie de tiranía de las cortes? Porque hay gente que, de nuevo, es que no lo ve. Esa comparación que hace usted del caso Santrich con el caso del presidente Uribe es muy adecuada, porque en el caso Santrich, además, este estaba acusado de narcotráfico y requerido de extradición por los Estados Unidos. Y lo que hace la autoridad judicial es prácticamente generar las condiciones para su fuga, o sea, ayudarlo a fugarse. Y en el caso de, y hay que agregar eso, que Santrich es un miembro de las FARC, es un miembro de estos que usa el famoso acuerdo de paz de La Habana, con el cual ha sido entrampada Colombia, para volver a traficar cocaína y cometer nuevos delitos por los cuales debió estar detenido y eventualmente extraditado. Pero está libre porque el sistema de justicia, ese órgano judicial que usted comenta en Colombia, así lo ha permitido. Y en el caso del presidente Uribe se aplica todo lo contrario. Entonces, eso es lo que popularmente se llama en América Latina la ley del embudo, que es una ley que no es igual. La ley tiene que ser igual para todos, esa es la característica de la ley. Y la ley del embudo es una figura en la cual, como un embudo, es ancha para unos, angosta para otros, y muestra y sirve para ejemplificar cómo prevarican los tribunales. Ahora, este es un punto en el cual se necesita acción de los líderes democráticos de Colombia, se necesita acción inclusive del presidente de Colombia, se necesita acción de los partidos que defienden la libertad y la democracia en Colombia. No pueden permitir que jueces prevaricadores con este nivel de prueba y este nivel de evidencia continúen ejerciendo la judicatura. Las leyes de Colombia y las leyes de todos los países democráticos tienen mecanismos para acusar de delitos de prevaricato y separar de la función a la gente que comete estos crímenes. No se es impunemente poderoso y un conjunto de jueces prevaricadores no pueden continuar mal aplicando la ley, tergiversando y violando los derechos humanos de los colombianos a vista y paciencia del sistema democrático colombiano, a vista y paciencia de los líderes políticos, de los otros poderes del Estado, incluido el Poder Ejecutivo, que tienen la obligación de mantener el equilibrio de poderes y que si el Poder Judicial está violando sus principios y está incumpliendo sus obligaciones, pues hay que procesarlo. Hablemos, doctor Carlos Sánchez, de lo que está pasando en Latinoamérica, porque claro, yo empiezo, abro la puerta a esta conversación con el caso del presidente Uribe, que es de lo que todo el mundo está hablando en este momento, pero esto de la izquierda tomándose la justicia no es una cuestión solo de Colombia y del presidente Uribe, sino que es una cuestión de toda Latinoamérica y es casi que la estrategia que ha tomado la izquierda para conseguir el poder ahí donde no gana las elecciones, ¿no? ¿Cómo ve usted el panorama, digamos, abuelo de pájaro de la izquierda tomándose la justicia en Latinoamérica? El tema es que yo no me atrevería a decir que esta es una acción de la izquierda, esta es una acción de los sistemas dictatoriales antidemocráticos. El siglo XXI está marcado en las Américas por la existencia de dos Américas, una América democrática y una América dictatorial. Y eso tiene en que el año 1999 en la región hubo una dictadura que era la dictadura de Cuba, Castro, que estaba agonizando. Pero el 99 llega a la presidencia de Venezuela Hugo Chávez y acude, auxilia y salva la dictadura cubana. O sea, el siglo XXI se inaugura para las Américas en lugar de ese auspicio que se tenía de que iba a ser el siglo de la democracia plena, porque Cuba iba
ir a la democracia, se inicia con una sombra que va creciendo, que es un movimiento que empieza como populista, el movimiento ALBA o movimiento bolivariano, que recrea y reestructura y reactiva todo el sistema castrista criminal con el dinero venezolano y bajo el liderazgo de Hugo Chávez. Y eso es lo que se llama socialismo del siglo XXI, se llama castrochavismo hoy día, y que ha salido del ámbito de la política y está ubicado en el ámbito criminal, del crimen organizado, porque los países que controla este sistema, que son Cuba, Venezuela, Nicaragua, todavía Bolivia, de donde salió el dictador, pero no la dictadura, con Evo Morales, el Ecuador con Correa, la Argentina con los Kirchner, el Brasil de Lula y de Rousseff, la América Central y el Caribe del Petrocaribe, la Organización de Estados Americanos con Insulsa, todo ese sistema de control que lograron y que ahora se está reduciendo y se ha reducido a 3 países en gran crisis que son Cuba, Venezuela y Nicaragua, además señalados por su condición de narcoestados y de auspiciantes y promotores del crimen organizado y del terrorismo. Todo eso ha dejado el ámbito de la política, ¿vale? Esto está en el ámbito de la delincuencia organizada. A los jefes de estos grupos, en vez de aplicárseles las normas de la política, se les aplican las normas de la Convención de Palermo con la delincuencia nacional. Tal es el caso de Maduro, el dictador usurpador del poder en Venezuela, que está siendo acusado y que está siendo requerido por la justicia internacional en tribunales de Estados Unidos y que tiene $15 millones de premio por su captura, precisamente por la aplicación de la Convención de Palermo. Entonces, en ese contexto, con ese marco de referencia, hay que mirar que el siglo XXI es el siglo en el cual en todos los países democráticos de las Américas, tratando de tomar el poder o ejerciendo el poder, estos grupos del socialismo del siglo XXI, en su metodología, han repetido algo que es habitual en la dictadura castrista de Cuba, y es la utilización de la justicia, de los jueces, como mecanismo de persecución política para eliminar, derrotar o aniquilar al adversario, para vigiar la posibilidad de que haya una oposición real y para terminar por la vía del asesinato de la reputación, que es otra práctica habitual del castrismo recreada en el castrochavismo, para terminar cualquier posibilidad de perder el poder. Como ellos tienen instalado el poder con permanecer indefinidamente detentando el poder. Cuba va por los 61 años, Venezuela va por los 20 años, Bolivia se ha interrumpido a los 14 años, pero siguen manteniendo el sistema dictatorial. De nuevo, en Bolivia salió el dictador, pero no la dictadura. Tomaron el poder por 10 años en Ecuador. En Nicaragua tienen el poder desde el año 2007. Entonces, para eso utilizan la justicia como mecanismo de represión, de persecución, como mecanismo de extorsión, como mecanismo de violación de los derechos humanos, y convierten a la justicia, en lugar de ser el sistema de garantía de los derechos y libertades del individuo, del ciudadano, convierten en el mecanismo de tortura, persecución y de liquidación de esos derechos. En eso consiste la judicialización de la persecución política en el chavismo, utilizada ampliamente en la Argentina de los Kirchner, utilizada por años y que todavía sigue en la Bolivia de Evo Morales, practicada por Correa en el Ecuador, que se fue denominada como la metida de mano en la justicia, con casos individuales estudiados y denunciados, manejada así en Venezuela con ejemplos extraordinarios, pero por cientos, siendo seguramente el más notable el de Leopoldo López, que es acusado de los delitos que comete el régimen y sentenciado a la cárcel. Pero eso es la repetición nada más de lo que ha pasado en Cuba. Siempre les repito, les recuerdo un caso, el caso famoso de la década de los 60 en Cuba de Armando Valladares, que ha estado 23 años en las cárceles cubanas, simplemente por resistirse a someterse al poder cubano, y que es uno de los presos políticos más notables
de todo el sistema del castrismo. Entonces, si eso se hacía en la década de los 60, eso se ha empezado a repetir y no es nada nuevo en Argentina, en Bolivia, en Venezuela, y ahora aplicando en Colombia, eventualmente van a tratar de hacerlo en México y se está reproduciendo en la Argentina. El caso argentino es notable, porque con este tipo con esta metodología anulan las leyes vigentes, aplican retroactividad y atacan a todos sus enemigos o a quienes consideran un buen botín o un buen trofeo político. En la Argentina han metido más de 3.000 presos políticos con la historia de la denominada guerra sucia, han encarcelado a todos los militares sin importar el rango, incluidos cocineros, incluidos sacerdotes, toda la gente, y tienen en la Argentina más de 3.000 presos que son presos políticos por efecto de esa persecución política y nadie reclama. ¿Por qué? Porque ha sido la justicia, entre comillas, la que ha actuado. Y eso es lo que están tratando de hacerle hoy día al presidente Uribe. Y eso es lo que han hecho en Bolivia con la persecución de los dirigentes cívicos, del expresidente Sánchez de Lozada, con la persecución de los gobernadores que resistieron la suplantación de la Constitución. Eso es lo que han hecho en el Ecuador, eso es lo que hacen desde siempre en Cuba. O sea, no es nada nuevo. La utilización como método de represión dictatorial, como método criminal, la utilización de jueces prevaricadores y de la justicia en contra de los derechos humanos y en contra de los opositores políticos es lamentablemente una vieja práctica del crimen organizado que toma las banderas de la izquierda para detentar indefinidamente el poder. Ya para terminar, le quería preguntar, y también nos están preguntando acá en los comentarios, ¿qué se puede hacer respecto a esto? ¿Qué se puede hacer? Yo creo que en dos vías muy importantes. Una es que, de nuevo, lo que sucede en este momento en Colombia, por ejemplo, es que cuando uno se queja de lo que ocurre con ya sea el caso Santrich porque lo dejan libre o ya sea el caso presidente Uribe porque lo tienen en detención domiciliaria, la gente le dice a uno, bueno, pero es que si tú no respetas a los jueces, tú eres quien quiere romper el orden, quien está en contra de la justicia, digamos, en materia de opinión pública, cómo abordar eso. Y en otra vía, en materia, digamos, de hechos, de qué hacemos con estos jueces, cómo sería o cuáles serían, digamos, a grandes rasgos unas líneas para mantener una justicia o para cambiar la justicia en los países en los que ya está tomada y que se pueda de verdad garantizar una justicia decente. La regla general es que los jueces tienen que ser independientes, tienen que ser imparciales y tienen que ser idóneos. Eso quiere decir que no tienen que tener obligaciones y vinculaciones políticas que afecten sus decisiones, que tienen que saber lo que están haciendo, tienen que ser gente capaz. La idoneidad consiste en tener capacidades morales y técnicas para aplicar la ley, para aplicar el derecho. Y tiene que ser gente que responda con responsabilidad, porque no hay juez irresponsable. El juez que comete un error puede ser objeto de un proceso administrativo, pero el que comete un delito tiene que ser objeto de juzgamiento, tiene que perder su cargo y tiene que ir a la cárcel. Entonces, cuando usted me pregunta qué hacemos para conseguir una justicia independiente en los países que no la tienen, Colombia, Bolivia, Ecuador está avanzando, la Argentina se está defendiendo la justicia federal. Lo que hay que hacer primero es denunciar. Hay que hacer uso de la prensa libre, hay que hacer uso de la libertad de expresión para denunciar nacional e internacionalmente con prueba, como estamos haciendo y viendo en el caso del presidente Uribe. Es irresistible la comparación del caso Santrich con el caso Uribe en la misma Corte Suprema de Justicia de Colombia. Eso demuestra que esa es una corte prevaricadora. O sea, hay que mostrar al mundo cuál es la verdad sin ningún temor, porque ya le digo a la gente que le exprese esto de que si tú no acatas lo que dicen los jueces, no hay infalibilidad. La gestión de un juez, igual que la gestión de un presidente, igual que la gestión de un ministro, la gestión de un obispo, pero más la del juez, porque él tiene en sus manos la libertad, el honor y el patrimonio de las personas, está bajo el escrutinio público y bajo el mandato de la ley. Entonces hay que denunciar y hay que probar públicamente esto, pero además de eso hay que tomar acciones legales. Yo vengo señalando desde que se ha presentado el caso del presidente Uribe que en
Colombia tienen que abrir proceso contra esos jueces, los tienen que acusar de prevaricato, los tienen que llevar al banquillo del acusado para que les rindan cuentas a Colombia sobre los actos criminales que están cometiendo, porque eso no es justicia. No, el juez no es un individuo impunemente poderoso. El juez está sometido a la ley como cualquier ciudadano y el día que la viola tiene que responder por eso. Bueno, pues doctor Carlos Sánchez Berzaín, director del Inter-American Institute for Democracy, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Muchas gracias, señora Vanessa, y de nuevo hay que denunciar las iniquidades que se cometen. La prensa libre es el gran instrumento y en el tema de la justicia, donde hay jueces prevaricadores por interés político y con prueba tan contundente como en Colombia, hay que sacarlos de la función y hay que llevarlos a la responsabilidad penal que les corresponde. Muchísimas gracias y muchas gracias a todos los que nos acompañaron hoy.